Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora están sintonizando la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, para escuchar el programa Diálogos Adida. Soy Sebastián Ospina Mendoza, hago parte del equipo de comunicaciones y aquí comienza una emisión más de Diálogos Adida, un programa donde vamos a preguntar, nuestra invitada va a reflexionar, va a analizar y también a cuestionar muchas situaciones de lo que está ocurriendo en la actualidad en nuestro país. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Adida. Y hoy en Diálogos Adida estamos con Cielo Rusinque Urrego. Ella es abogada constitucionalista, máster en estudios políticos. Además es activista y analista y también presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Cielo, bienvenida a Diálogos Adida. Gracias a ti, Sebastián, y un saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Cielo, hay diferentes situaciones importantes sobre el sistema electoral. Uno de ellos es el abstencionismo, la cultura política, y quiero que nos enfoquemos precisamente en ello, en el ciudadano. ¿Cómo hacer para que el ciudadano vote? Y también preguntarle si es una solución el voto en blanco, porque aquí también podemos decir que hay una constante, sobre todo por el inconformismo, que no voto ni por el uno ni por el otro, pero entonces voto en blanco. También cómo podemos o qué opinión le merece esta situación en torno a estas fiestas electorales cuando se hacen ya para el año 2022, por ejemplo. Pues a ver, Sebastián, yo creo que el ciudadano y poco a poco es más consciente de eso, es de que precisamente la democracia le otorga el poder de decidir, de participar activamente en las decisiones del Estado y que lo van a concernir directamente, que todos tenemos que estar concernidos por la política, porque nos guste o no, es a partir de la política que se definen las condiciones de nuestro cotidiano, de nuestro diario vivir. Es importante que el ciudadano como que sea consciente que precisamente cada voto es determinante, que es una forma también uno puede esperar, digamos, los derechos no caen del cielo, las garantías hay que ejercerlas, digamos, hay que aprovecharlas, hay que usarlas, porque si no, pues uno, el riesgo precisamente es a perder como tantas conquistas que históricamente se han logrado en las democracias, que por falta de uso, pues uno termina dejando la decisión de su destino en manos de otras personas. Yo creo que es importante también como tener presente cuando tú hablas del voto en blanco, no es una estigmatización del voto en blanco, existe por una razón de ser, es una posibilidad y es una forma de expresión que le permite al ciudadano decir, ante la falta de opciones, voy, o sea, ejerzo, quiero, es un voto de protesta, digamos, en el sentido de que yo voy, me traslado a las urnas, no es lo mismo que abstenerse, sino sí me siento concernido por lo que está pasando, sí hago ejercicio de mi derecho ciudadano de votar, pero ninguna de las opciones me convence, entonces voto en blanco. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es irresponsable ese voto en blanco? Cuando precisamente se presentan opciones que son claramente opuestas, diferentes, y en las que una de ellas, pues estamos hablando que nos arriesga a, pues el caso de lo que estamos viendo hoy en Colombia, que pues se sabía el riesgo que era, o sea, se sabía que ese gobierno llegaba con la promesa de devolver tris a los acuerdos de paz, llegaba de nuevo con ese discurso de la seguridad democrática, con ese discurso de que es por las vías, por la fuerza y por medio de la represión, digamos, que se logra el orden en una sociedad que finalmente pues ha carecido de todo, una sociedad que no se la, una ciudadanía a la que no se le ha garantizado los mínimos de supervivencia, pues.
en medio de un país y de una nación además que es supremamente rica, que siempre se habla es que no hay recursos, es que esto no es Dinamarca, no, recursos sí hay. Prueba de eso es que mira cada escándalo de corrupción, cuánto le cuesta al país, cuánto le cuesta a Colombia. Recursos siempre hay, lo que falta es voluntad política para invertirlos allí donde se necesitan. Lo que falta es voluntad y conciencia también de parte de quienes detentan y concentran la mayor parte de la riqueza en Colombia en el sentido de que tienen que ser solidarios y que tienen que, digamos que son quienes pueden hacer lo que tienen que de alguna manera subvencionar y ayudar a los otros ciudadanos para poder subsistir en una sociedad armoniosa, digamos que donde hay tanta concentración de la riqueza al lado de tanta carencia, pues precisamente eso es caldo de cultivo para la violencia, digamos, es proporcionar todas las condiciones precisamente para que haya tensiones sociales, para que haya inseguridad. Yo creo que precisamente a la medida que se crean sociedades más justas, pues hay una sociedad que es más, que puede vivir más en armonía, pues eso redunda en bienestar para todo, para toda la sociedad, independientemente de clases sociales y estas cuestiones. Entonces, volviendo a lo del voto en blanco, pues es una voz válida precisamente cuando se trata de dos opciones que representan exactamente lo mismo. En los escenarios en los que nos hemos visto abocados en Colombia, y que espero que no vaya a ser el caso en el 22, pero puede volver a pasar, sencillamente no puede ser lo mismo un gobierno que por una parte represente, nos caiga o no bien, la persona puede ser la opción que tenemos allí, una opción política que represente las garantías del respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que tenga como respeto por la institucionalidad, que tenga respeto por la ciudadanía, y un gobierno que pues se sabe, o una alternativa que se sabe por antecedentes demostrados y objetivos, que representa un riesgo para la democracia, un riesgo del autoritarismo, un riesgo de seguir con las prácticas corruptas que tanto daño le han hecho a nuestra democracia, un riesgo, por ejemplo, ahorita de que se nombren, y lo hemos visto en este gobierno de Duque, por ejemplo, personas que no tienen la idoneidad para desempeñar los diferentes cargos de la función pública, sino que se hace por cuestiones de amistad, por amiguismo, todo lo que es reprochable finalmente, no por mérito, que es lo que uno esperaría. Entonces, precisamente cuando estamos hablando de dos opciones tan opuestas, pues el voto en blanco no se habla de que sea ilegal o que es reprochable en términos éticos, y es sobre todo irresponsable. ¿Es la oportunidad o es el momento o es lo indicado decir que la oposición es la opción para este próximo año 2022? No, más que la oposición es pues las fuerzas democráticas alternativas. Y cuando hablamos de democráticas alternativas, hablamos precisamente de todas aquellas que pues no están de acuerdo, primero que no han estado en el poder, segundo que representan la mayoría de los colombianos, es decir, no vienen de los partidos tradicionales que desde la historia de la República de Colombia han gobernado, que yo creo que pues obviamente si lo hubieran hecho bien, pues no estaríamos en esos márgenes de pobreza, de desigualdad, de violencia en los que estamos en Colombia. Entonces, digamos que las condiciones estarían dadas para un cambio, y ese cambio lo representan precisamente esas fuerzas democráticas que están allí, y esos partidos políticos que además tradicionalmente han sido perseguidos, estigmatizados, sus líderes han sido asesinados, por ejemplo. O sea, la historia de Colombia y toda la historia del siglo, los últimos 60 años ha estado marcada por eso, por violencia, por persecución de quien representa las ideas de las mayorías del pueblo colombiano, digamos. Quien llegue con un discurso de igualdad, de justicia, de equidad, de respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, porque ese es uno de los temas también que son allí principales, porque hay unos intereses allí grandes de parte de poderes económicos transnacionales, quienes luchen verdaderamente contra contra pues, todo lo que implica la cuestión del narcotráfico, contra la corrupción, pues son vistos como el enemigo precisamente por todos aquellos que siempre se han beneficiado de ese estado de cosas inconstitucional que vimos en Colombia, porque pues, la guerra tiene unos
beneficiarios, digamos. Todo eso que estamos viviendo, pues hay personas que se lucran de esa miseria que vivimos en Colombia, y esos intereses que se ven amenazados son los que entran en pugna para no permitir un cambio. Entonces, más que la oposición, es precisamente porque digamos que la vocación de una de las fuerzas alternativas o las fuerzas demócratas de Colombia, yo creo que no es estar en la oposición, es precisamente llegar a ser gobierno, poder llegar a materializar esas promesas incumplidas de la Constitución del 91, poder llegar a demostrar que con voluntad política un país viable para la mayoría de los colombianos es posible. Ya que menciona la Constitución del 91, también de cierta forma se promueve o hay por allí comentarios de una constituyente. ¿Es la solución redactar un nuevo contenido para una constitución colombiana? No en este momento, Sebastián, o sea, la Constitución del 91 es una buena constitución, es una constitución que permite y que establece un marco general dentro del cual, digamos, las grandes reformas y las reformas estructurales que la ciudadanía está demandando tendrían total cabida. No es en un momento como de tanta incertidumbre, si se quiere, o como de tanta digamos que hay una amenaza muy grande y es una constitución también de la que terminemos más bien que en lugar de avanzar que nos lleve a retroceder las garantías adquiridas con la constitución del 91. Hay unos momentos, digamos, es también como interpretar un poco el contexto y el contexto actual y el contexto político que se vive en una sociedad. Hay momentos que son favorables y que necesitan y que casi que esa constituyente se ve como una evidencia, una necesidad. No creo que sea este el momento, yo creo que es un momento arriesgado. De hecho, partamos del principio que el mismo uribismo siempre ha querido hacer su constitución. Yo creo que con ellos en el poder sería muy riesgoso, sobre todo porque pues, la idea es que el problema no es de crear más normas o de crear una constitución más bonita, sino de cumplir la que tenemos. Y la constitución que tenemos digamos, es una buena constitución e incluso ha sido la vanguardia en América Latina. Es una constitución que fue, digamos, que marcó un hito en la región y que fue de hecho imitada por muchos países de América Latina. Ahí tenemos a Chile, por ejemplo, que ahorita va a sacar por fin una nueva constitución política. Tenemos, por ejemplo, países como México, que no ha cambiado su constitución desde 1917. Digamos que no considero ni que sea la solución ni que sea el momento ni que sea el momento. Obviamente llegará el momento de pronto de hacer algunas reformas o incluso un momento constituyente, no creo que sea el que estamos viviendo para nada. Estamos en diálogos Adida con Cielo Rusinque Urrego, abogada constitucionalista, máster en estudios políticos, además es activista y analista y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Ya regresamos con más diálogos Adida a Adida Radio. Escuchas Diálogos Adida. Diálogos Adida con Sebastián Ospina. Los maestros de Adida. Defendemos los derechos de los maestros y maestras de Antioquia. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Estamos de vuelta al programa de la Asociación Sindical Adida, Diálogos Adida, el programa donde preguntamos, nuestra invitada en este caso responde, reflexiona, analiza, cuestiona situaciones en torno a la situación actual que se vive en el país. Estamos con Cielo Rusinque Urrego, abogada constitucionalista. Ella también es máster en estudios políticos, activista y analista, y además es presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Cielo, estamos aquí hablando sobre diferentes situaciones que se viven en el país. Hablemos también de lo que es este gobierno. ¿Qué opinión le merece el gobierno de Iván Duque? ¿Cómo ve todo el trabajo que ha venido realizando, sobre todo en un gobierno cuestionado? Pues a ver,
la opinión que me merece es que yo creo que nunca hemos caído tan bajo, al menos en la historia reciente de Colombia. Yo no hablaría tanto por lo que ha hecho el gobierno, sino por todo lo que ha dejado de hacer. No podemos hablar tanto de gobierno, sino más bien de desgobierno de Iván Duque. Vemos un gobierno totalmente desconectado con su entorno, con la ciudadanía, con la realidad. Un gobierno que pareciera estar al contrario como provocando eh, como una situación eso de caótica, de incertidumbre, uno no, uno no alcanza como a dimensionar como qué pretende el gobierno precisamente llegando hasta los límites a los que ha llegado y provocando en la forma que lo sigue haciendo la ciudadanía, no dando respuesta pues a hechos tan graves como los que estamos viviendo ahorita, de persecución, de desaparecimiento, de tortura, de esos jóvenes que manifiestan pacíficamente y que están llenos de razones para exigir respuestas por parte de ese gobierno. Entonces, pues la opinión, yo creo que es además la opinión de la mayoría de los colombianos en este momento, según lo refieren las estadísticas, es negativa y es al contrario como de contar los días de que se acabe esta pesadilla y que se acabe esta pesadilla no para que ese gobierno se reencauche en otro presidente que venga a representar las mismas prácticas y la misma ideología y la misma concepción de lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es la democracia, sino uno esperaría que después de haber llegado a estos límites pues tan lamentables, pues que el cambio sí sea de 180 grados en las próximas elecciones y en el próximo gobierno. Las próximas elecciones, año 2022. Hoy se vive una situación de protesta, una situación de paro nacional en el país. Ese paro nacional, esas protestas se deben mantener hasta el año 2022. ¿Cómo percibe también todas estas movilizaciones, todo este inconformismo que se ve reflejado en las calles y si estas protestas pueden aguantar un año hasta las próximas elecciones? Pues a ver, Sebastián, ahí implicaría pues casi que aventurarse a especular. Nadie tendría esa posibilidad, máxime que pues esa ciudadanía que se manifiesta es una ciudadanía autónoma que se autoconvoca, que no está dirigida y que no responde a nadie en particular, digamos. Ahí lo que preocupa es que el que está, digamos, postergando y el que está alimentando día a día esa indignación ciudadana y esas protestas y que se mantenga pues ese paro permanente es el gobierno. Y cómo lo está, digamos, propiciando, cómo lo está fomentando, pues por su falta de voluntad de diálogo. Y cuando uno dice voluntad de diálogo, no es citar pues a los sectores afines a sus políticas, ni citar a un comité de paro que no es representativo de esas manifestaciones al día de hoy, que hace mucho rato deportaron y salieron de lo que es el ámbito de lo que manejaba el comité del paro. Yo creo que el gobierno, empezando porque tiene que empezar a tomar, debería o se debería estar tomando ya medidas determinantes y urgentes de eso que pide la ciudadanía, como por ejemplo el desmantelamiento del ESMAD, una reforma estructural y determinante de la fuerza pública, que sea respetuosa de los derechos humanos, que dé garantías a la protesta, que sea una fuerza política que acompañe y que proteja a la ciudadanía, no que la persiga y que le digamos, le vulnere sus derechos fundamentales. Entonces, el problema es ese, el problema es que cuando deberían terminar, uno quisiera, pues es que esto es un desgaste, yo no creo que eso no es un recreo, digamos, para esa ciudadanía que está en las calles exponiéndose a perder hasta su propia vida, exponiéndose a una mutilación, exponiéndose a que los torturen, exponiéndose al virus, porque es una realidad que estamos en pico de pandemia. Ese escenario no es deseable para nadie. Pero el problema es que el gobierno no da muestras de que eso mengue, de que eso cambie, de que haya alguna salida democrática. Entonces uno esperaría, el principal interesado en que esto pare y el que tiene en las manos la posibilidad de que esto pare y que se busque una salida viable, democrática, pues es el gobierno. ¿Cuál va a ser el límite hasta dónde nos irá a llevar para dar ese paso, para reconocer los errores cometidos, para tenderle la mano a la ciudadanía, para escucharla? Y para que manifieste voluntad política, pues no lo sabemos.
si eso se extiende hasta las elecciones del 22, pues es lamentable porque pues es digamos que esas elecciones se van a dar en un contexto de gran indignación, de incertidumbre, pero pues estamos atenidos finalmente quien puede determinar ese final que está cercano o que se postergue, digamos, hasta el 22, pues es el gobierno. Yo quiero que hablemos, aprovechando que usted es abogada, sobre el tema o la línea delgada que hay entre derecho y moral, porque si bien este gobierno ha sido cuestionado, también tiene que ver por este tema, por la moral de este gobierno, por la moral que están utilizando, por la moral que están reflejando en las decisiones que están tomando, obviamente, casi todas desde el derecho, casi todas desde situaciones legales y judiciales. Ejemplo es una reforma tributaria, ejemplo es todos los atropellos, masacres que han ocurrido durante este último tiempo. Entonces, ¿por qué no hacemos también una reflexión, Cielo, sobre cómo se debe manejar el derecho, pero también teniendo en cuenta la moral y teniendo en cuenta los derechos humanos de los colombianos? Mira, Sebastián, que eso reviene a una discusión que hay en el constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y es que precisamente durante digamos, durante los totalitarismos, durante el nazismo, por ejemplo, todas esas barbaries que se cometieron eh, se hicieron en el marco de estados de derecho. Es decir, se hicieron a través de leyes que cumplían requisitos procedimentales, digamos. O sea, en principio se podría decir se habían tomado medidas legales. Y entonces a partir de allí surge toda una corriente, digamos que se transforma por completo la manera de interpretar y de aplicar el derecho, y allí es cuando viene toda esta cuestión de los discursos de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de la Constitución que tiene que estar, precisamente se establece que el derecho no por ser derecho es, lo legal no por ser legal es necesariamente justo, y el derecho tiene que aspirar a la justicia, y la justicia está ligada a un concepto moral. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que legalmente se está cumpliendo con unos trámites, se está cumpliendo con unos debates. Por ejemplo, tenemos un Congreso con unas mayorías afines al gobierno que pasa leyes que son impresentables desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista de lo que sería justo o lo que sería moral en un país como Colombia. Y entonces el argumento es sí, pero pues está, es lo que tú dices, entonces, pero se está cumpliendo con unos requerimientos, se está cumpliendo con unos formalismos. Y no, el derecho es mucho más que eso. Y el derecho tiene que siempre aspirar a ese ideal de justicia para que pueda ser concebido como derecho. La legalidad en sí misma va más allá de un trámite procedimental o aparente. Eh, la legalidad tiene que estar ligada a unas nociones de unos mínimos de justicia, y si no, pues no tiene sentido. Entonces, y eso me hace pensar ahorita cuando se hablaba de esto de lo del incremento de lo de las tasas de la gasolina. Entonces, el argumento de quienes votaron eso a favor es que no, pero es que está la determinación, la ley está desde el 93, o no recuerdo, de los 90, esa sobretasa es legal, no, pero en el contexto de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, se trata de un impuesto que no es progresivo, es un impuesto que no tiene un criterio diferencial, es un impuesto finalmente que en términos de justicia es reprochable, digamos, en el contexto colombiano, y entonces allí no se trata de si es legal, o sea, y decían, no, es que la Corte Constitucional dispuso que es el legislativo lo que los tiene que hacer, lo que lo tiene que disponer, y nosotros estamos dándole cumplimiento a una orden de la Corte, ¿no? La Corte no establece en qué sentido se tiene que pronunciar el legislativo. Dice, es una competencia del legislativo, pero el legislativo tiene que debatir y tiene que interpretar esa realidad política y producir leyes que vayan acordes con ese contexto político en el que legisla. Y precisamente ahí estamos hablando de un claro ejemplo de que puede ser una medida en principio legal e incluso que han querido hacer pasar como es que es constitucional, pero resulta que no es justa ni está conectada con la realidad política y con el entorno político de quien está legislando.
Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero necesariamente claro que están muy ligados y más en la actualidad. Digamos que eso es algo, a nivel mundial se tiene esa conciencia, a nivel de la teoría del derecho, de la teoría de la justicia, quienes no son solamente aplicadores o operadores jurídicos o los que solamente se dedican a buscar el articulito y a mirar cómo se le hace la trampa a la justicia precisamente, pues sabemos que siempre se tiene que aplicar un criterio de justicia a las leyes y hay que mirarlo bajo ese prisma para saber si una ley es viable o si unas medidas del gobierno son justas. Eso me hace pensar en otra pregunta y es qué o quién o quiénes o por qué hay y hacen que este país sea tan desigual, que Colombia tenga índices tan altos de desigualdad. ¿Quién provoca eso? ¿Por qué lo provocan? Pues precisamente los beneficiarios de esa desigualdad y quienes concentran en ese caso pues toda la riqueza, que se sabe que es algo muy limitado, ¿no? En porcentaje, pues, y además no, y siempre digo que no es un fenómeno solamente en Colombia, lo que pasa es que en Colombia ya es el ejemplo, o sea, es el extremo, pues, en cuanto a que por un lado hay unas familias, hay unos sectores económicos que detentan prácticamente todo desde Colombia, o sea, las tierras, los medios de comunicación, eh, los poderes, pues, y que pues sabemos de la gran influencia, la gran cercanía que existe entre algunos pocos empresarios y lo que ha sido siempre el gobierno. Y pues, ¿quiénes son los que no permiten pues, que eso cambie? Pues precisamente esos pocos beneficiados, digamos, o sea, que son los que siempre van a velar o a procurar mantener esos privilegios que casi que nos hacen vivir en una democracia aparente, y eso parecería más como si estuviéramos como en una etapa de un mini feudalismo, o sea, como por la época de la monarquía, no tenemos reyes, pero sí unas personas que no tienen, digamos que incluso en la monarquía, pues por lo menos yo diría que hay hasta cosas que podrían ser rescatables que no tenemos en el caso de democracias como la colombiana. Acá no tenemos, digamos, algunas cuestiones tradicionales allí en cuanto a, no sé, en cuanto a linaje y todas esas cosas que tenía la monarquía. Aquí lo que tenemos es unos poderes absolutos eh, que están allí con un maquillaje, pues, de democracia, pero que son los que concentran todos los poderes, que son los que concentran todos los medios económicos. Y pues que eso no hace que una democracia sea viable. Eso habla de una democracia precisamente fallida. Y pues que eso tiene que cambiar. Claro que hay una institucionalidad allí que en medio de de toda esa dificultad y esa realidad, pues ahí medianamente funciona, sí, pero que pues que el cambio tiene que ser determinante, y sobre todo yo creo que para esas mismas personas que detentan el poder y que se ven beneficiados de ese estado de cosas de exclusión y de marginamiento de la gran parte de la sociedad colombiana, tienen que ser conscientes que eso no es viable ni para ellos mismos. Em, y pues uno esperaría que ante pues ya los extremos de violencia que estamos viendo, ya pues una cuestión de humanidad, como que hay una reflexión, y lo he visto, ¿no? Por ahí recientemente, hace como un mes, un pronunciamiento de varios empresarios que estaban dispuestos y que decían que estaban dispuestos precisamente a aportar más y a orar como con un criterio de mayor solidaridad, sabiendo que eran los que podrían hacer esfuerzos en esta coyuntura. Y pues yo diría que pues eso es también hay un despertar que uno esperaría allí, ¿no? No solamente esa ciudadanía oprimida, sino un despertar también de los quienes detentan todos los privilegios, de que pues una democracia en esos términos no es viable, y, y que pues que hay que buscar un diálogo, un acercamiento, hacer esfuerzos por parte de quienes se pueden hacerlos para poder salir adelante y sacar ese país adelante. Cielo, vamos llegando al final de Diálogos a Vida. Podríamos quedarnos media hora, una hora más analizando a través de sus aportes y de sus reflexiones todas las situaciones de este país, pero el tiempo también apremia. Ya para ir finalizando, agradecerle también su participación, su espacio y de exponer algunos pensamientos propios a todo el magisterio antioqueño y colombiano. ¿Algún mensaje final, alguna reflexión, algún aporte final que le quiera dejar
a todos los oyentes de Diálogos Adida? Pues a ver, a los oyentes del magisterio, yo tengo una familia de educadores, de mi abuelita, toda la familia de parte de mis abuelos eran tradicionalmente educadores. De hecho, mi mamá, como formación, ella fue normalista, no ejerció con el paso del tiempo, pero pues también fue docente de formación. Y, y pues los educadores tienen una gran, digamos, una gran responsabilidad y también cumplen un papel determinante en cualquier sociedad y más en una sociedad como la colombiana. Y han sido lamentablemente como también damnificados en medio de de estos gobiernos y de ¿cómo decir? Como de estas apuestas políticas tradicionales en Colombia que finalmente pues no le han apostado y no han sido conscientes del gran valor que representa la educación y de la necesidad de dar garantías no solamente a los estudiantes, sino también a los mismos educadores, ¿no? Que son como cumplir ese rol y como ser respetados por la sociedad y darles las garantías merecidas para que puedan precisamente también desempeñarse con todo su potencial, para que pues también tengan condiciones de vida digna que correspondan al gran esfuerzo que hacen pues para formar las mentes y formar los jóvenes y los colombianos. Entonces yo sé que los educadores han sido también en gran parte damnificados, perseguidos, estigmatizados, por parte de esos gobiernos que además retiran hasta las cátedras más importantes como historia, o sea, todo lo que implique pues formar gente eh, consciente y gente culta y gente que pueda sacar el país adelante, pues finalmente en cierta forma también son perseguidos y son víctimas de este tipo de gobiernos autoritarios y excluyentes, discriminatorios. Entonces, nada, un saludo especial y también un mensaje de esperanza que en medio de todo este caos de este momento como de gran incertidumbre, pareciera que finalmente el cambio está por llegar y esa es como la esperanza que nos queda, que estamos cerca y que finalmente todo esto que estamos logrando y ese despertar ciudadano se tiene que traducir en un cambio necesario que hace mucho tiempo necesita Colombia. Cielo Rusinque, abogada constitucionalista, máster en estudios políticos, activista y analista y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Muchas gracias por permitir que Diálogos Adida le preguntara, usted respondiera, analizara y reflexionara sobre múltiples situaciones. Que tenga feliz resto de noche. Gracias a ti, Sebastián, y nuevamente un saludo para toda la audiencia que nos acompañó. Gracias por la invitación. Y así llegamos a una emisión más de Diálogos Adida, con la invitada que nos permitió preguntarle, ella responder, reflexionar del acontecer nacional, político, de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 8 de la noche por radio.adida.org.co o también por el canal de YouTube de Adida. Allí está toda la información y todas las entrevistas que hemos realizado en Diálogos Adida. Recuerden que les habló Sebastián Ospina Mendoza. Hago parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical y obviamente agradecerle a toda la Junta Directiva, al equipo de comunicaciones en pleno por hacer posible estos espacios. Nos escuchamos el próximo jueves con más invitados en Diálogos Adida. Que pasen feliz resto de noche. Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida, con Sebastián Ospina.